Zenos era un curandero huérfano tan poderoso que sus compañeros de equipo no se dieron cuenta de que los estaba curando y lo despidieron por ser inútil. Ahora sin dinero, decide abrir una clínica en el mercado negro para curar a chicas bestias poderosas, pero de alguna manera todas sus clientas empiezan a desear su salchicha, así que las elimina y las conquista una por una. Antes de que Zenos se convirtiera en un gran tipo, fue humillado por su amigo llamado Aston, quien afirmó que se aburrió de él y decidió echarlo de su grupo. Todo fue una sorpresa para Zenos porque él y Aston tenían una larga historia juntos. Así que cuando enfrentó a Aston por esto, terminó siendo objeto de risas. Aston solo le dio a Zenos una sola moneda de oro como indemnización y le dijo que ya no lo necesitaba ya que su grupo se había fortalecido. Confundido, Zenos trató de explicar que había estado haciendo mucho por el equipo, pero Aston se rió de él y le dijo que se largara. Antes de irse, advirtió a Zenos que nunca mencionara ser parte de su grupo, ya que sus orígenes de los barrios bajos podrían arruinar su reputación, y con eso Zenos aceptó y salió mientras los demás se burlaban de él. Cerca, un comerciante de esclavos intentó desarrollar un complot con una esclava elfa, pero la chica pateó las joyas de oro del comprador antes de huir. Desafortunadamente para ella, el comprador se tomó muy en serio sus joyas familiares y le disparó en el pie como represalia. Cuando intentó arrastrarla, ella le mordió el dedo. Entonces, él se enfadó y la apuñaló en el vientre. Mientras su colega mujer lo criticaba por apuñalar a la esclava, Zenos, quien presenció todo, apareció y preguntó por qué la chica fue apuñalada, pero el comerciante de esclavos le dijo que no era de su incumbencia. Cuando Zenos vio que la esclava estaba destinada a morir, decidió pagar por ella con la única moneda que tenía, y los comerciantes aceptaron sin pensarlo 2 veces. Después de que los traficantes de esclavos se fueron, la esclava estaba segura de que iba a morir y se convenció de ello cuando dejó de sentir dolor. Sin embargo, para su sorpresa, se dio cuenta de que Zenos ya la había curado, así que le agradeció profundamente. Luego se presentó como Lily y se sintió mal porque él había gastado su única moneda en comprar su libertad, pero Zenos la tranquilizó diciéndole que estaba bien. Mientras tanto, está completamente arruinado. A Lily le rugía el estómago, así que él le cambió la ropa y la llevó a un restaurante. Allí, ella disfrutó de su comida y se enteró de que lo habían expulsado de su partido. Como Zenos, habló sobre la necesidad de una nueva fuente de ingresos. Un lagarto herido entró tambaleándose en el restaurante y suplicó por un vaso de agua. Zenos le echó un buen vistazo y pudo decir que le habían disparado con una pistola mágica. El hombre lagarto confirmó esto mientras se retorcía de dolor, deseando que se detuviera. Pero después de examinar la herida, Zenos le aseguró que todo estaría bien en poco tiempo. Aunque la herida de bala es bastante profunda, Zenos la atendió y restauró la mano a la normalidad, dejando al tipo completamente sorprendido. Aliviado, el hombre lagarto agradeció a Zenos y le dio un puñado de monedas de oro, luego salió del restaurante prometiendo recordarlo. Sorprendido, Zenos se dio cuenta de que podría recibir un pago por curar a las personas, al igual que los restaurantes recibían un pago por servir comidas. Rápidamente decidió abrir una clínica, pero como no tenía licencia, decidió que tendría que ser una clínica clandestina. Al principio, él dudaba sobre involucrar a Lily, pero ella insistió en que él era su maestro, así que cedió. Más tarde esa noche llevó a Lily a buscar un lugar para usar como su clínica y terminaron en una mansión abandonada en los barrios bajos. Zenos decidió que era perfecta, pero Lily advirtió nerviosamente que podría estar habitada por un espectro. Persistente, Zenos la llevó adentro y ella usó magia de luz para iluminar el lugar. Mientras exploraban, apareció un espectro poderoso llamado Carmilla y trató de atacar, pero Zenos la repelió fácilmente. Recordó un momento en que él y su antiguo grupo habían derrotado a cientos de espectros. Luego decidió disculparse por invadir la privacidad de Carmilla, esperando que ella les permitiera quedarse como compañeros de cuarto. Pero ella atacó de nuevo, así que él la puso en su lugar. Y eso solo la enfureció más. Enfurecida, convocó a más espectros para abrumarlo, pero se calmó rápidamente cuando Zenos los borró con un solo hechizo. Curiosa, ella preguntó quién era él, así que Zenos simplemente respondió que era un curandero. Luego le pidió que le rentara una habitación para su clínica, y como sabía que podría enojarse si lo rechazaba, no lo pensó 2 veces antes de dejarlo quedarse. A la mañana siguiente, Zenos y Lily convirtieron el primer piso en una clínica improvisada. Mientras Lily estaba preocupada por conseguir clientes, el reptiliano del restaurante, Sunday, apareció. Se presentó y trajo a su hermana mayor, Sofía, quien reveló un brazo herido. Zenos rápidamente identificó la decadencia como el efecto de un veneno especial de un arma mágica, y Sofía quedó impresionada de que pudiera darse cuenta solo con mirarlo. Zenos explicó que su mano envenenada estaba casi muerta y necesitaba ser amputada, y por eso cobró un precio escandaloso. Sunday protestó de inmediato, pero Sofía lo detuvo. Ella sonrió con sorna, llamando a Zenos un excéntrico por atreverse a cobrarle tanto al líder de los hombres lagarto. Al darse cuenta de que su primer cliente oficial era un jefe de la mafia, Zenos no se echó atrás, explicando que no planeaba deshacerse de su brazo, sino hacerle crecer uno nuevo. Él también dejó en claro que no curaría a nadie gratis, incluso si tuvieran Sydney Sweetney's Milkers. Sofía encontraba difícil creer que algún sanador en los barrios bajos pudiera regenerar extremidades, pero cuando ella aceptó el trato, Zenos formó un bisturí de maná y cortó el brazo en descomposición. Para ahorrarle el dolor, lo adormeció con magia curativa, luego instantáneamente regeneró una nueva extremidad desde cero.
Mientras tanto, Carmilla secretamente esperaba que la cirugía fracasara, pero sus esperanzas se fueron por el desagüe cuando Zenos la realizó a la perfección. Impresionada, Sofía le dijo que le gustaba, prometió enviar a su gente a su clínica, e incluso se ofreció a pagar tratamientos privados en el futuro. Más tarde esa noche, Lily preparó té para Zenos y Carmilla, y preguntó cómo se había lesionado Sofía. Zenos concluyó que probablemente se debía a la disputa en curso entre los hombres lagarto, los orcos y los hombres lobo. De repente la puerta de la clínica se abrió de golpe y Linga, la líder de los hombres lobo, irrumpió con su manada de lobos. Ella declaró que venía por la vida de Zenos, culpándolo de sanar a los hombres lagarto, sus rivales. Ella cargó contra él con un hacha, pero se rompió contra su barrera de defensa. Zenos envió tranquilamente a Lily a su habitación y observó cómo los hombres lobo no lograban acertar un golpe. Furiosa, Linga ordenó a sus hombres que destrozaran el edificio y lo demolieran. Cuando Carmilla finalmente se hartó, parecía lista para maldecir a los lobos y convertirlos en el rey Nisur cada luna llena. Pero Zenos la detuvo. Aterrorizados, los hombres lobos se disculparon instantáneamente por destrozar la clínica, convencidos de que Zenos era un hombre aterrador que podía hacer que un espectro poderoso lo llamara papá. Unos días después, un orco llegó a la clínica y le dijo a Zenos que Lu, el jefe de los orcos, quería verlo. Tan pronto como Zenos supo que Lu tenía una condición que le impedía moverse, visitó la fortaleza orca para examinarla. Cuando llegó se dio cuenta de que Lu ya sabía de él a través de su red clandestina. Después de contarle a Zenos todo lo que había oído sobre él, le pidió que la examinara para averiguar la causa de su confinamiento. Zenos la examinó y detectó un hombre de piedra alojado en su abdomen inferior, que tenía la posibilidad de explotar en cualquier momento. Le preguntó cómo llegó a su cuerpo y ella dijo que lo confundió con una bola de arroz y se lo comió. Decepcionado se disculpó, diciéndole que estaría bien mientras respondiera a la llamada de la naturaleza a tiempo. Pero cuando él se volteó para irse, ella lo detuvo diciéndole que podría explotar pronto. A pesar de su condición, sus hombres se quedaron a su lado, prometiendo caer con ella. Sorprendentemente, le lanzó a Zenos una llave de toda la fortuna que había adquirido a lo largo de los años, exigiéndole que la usara sabiamente. Zenos deliberó por un momento antes de regresar apresuradamente a ella, pero usó su bisturí para recuperar al hombre de piedra, la curó instantáneamente y suprimió la explosión con sus manos. Luego, le devolvió la llave a Lu y le dijo que creía en la ley del equilibrio. Muy contenta, ella le aseguró que enviaría a sus hombres diariamente a su clínica. Unos días después, Lily hizo pucheros cuando notó que las damas de la mafia habían estado frecuentando la clínica más a menudo. Zenos estuvo de acuerdo con ella y se preguntó por qué seguían apareciendo sin heridas, así que Carmilla bromeó diciendo que todas querían su salchicha. Cuando Zenos argumentó que él no es un Dudler, Carmilla lo molestó diciendo que había una alta posibilidad de que los tres clanes fueran a la guerra por su causa. Mientras tanto, Lily se lamentando que no estaba lo suficientemente tramada como para competir con el trío de mi humano. Al día siguiente, Sofía, Linga y Lo llegaron a la clínica al mismo tiempo con regalos, solicitando que Zenos se pusiera de su lado mientras cada uno libraba una guerra contra el otro. Carmilla se burló de él, diciendo que todo iba tal como ella había previsto, mientras Lily hacía pucheros celosamente. Perplejo, Zenos se presentó en el Coliseo al día siguiente para ver a los clanes luchar. Les informó que no interrumpiría y les dijo que lo dieran todo hasta quedar satisfechos. Entonces las chicas acordaron que la ganadora del combate obtendría la salchicha de Zenos. La batalla comenzó y después de un par de horas se dieron cuenta de que, sin importar cuán mortales fueran los golpes que entregaban, sus oponentes seguían levantándose. Luego, Zenos les dijo que, aunque había acordado no interferir en su batalla, seguían siendo sus pacientes y no podía permitirse dejarlos morir bajo su supervisión. Explicó lo inútil que era pelear y los instó a continuar si pensaban lo contrario. Después de todo, todavía tendrían que pagarle por todo el esfuerzo que había hecho para mantenerlos con vida. Al escuchar sus palabras, las chicas se dieron por vencidas y decidieron dejar el pasado atrás. Al ver cómo Zenos manejaba todo, Lily le preguntó por qué eligió unirlas, así que le contó una de las mejores citas de su maestro. Los sanadores de primera clase pueden hacer del mundo un lugar mejor. Sorprendida por Zenos por reducir drásticamente el número de pacientes, Lily le dijo que le gustaba, pero él lo tomó como un afecto fraternal. Unos días después, el comandante de la división del consejo convocó a Krishna, la vicecomandante conocida popularmente como la Rosa de Hierro, a sus aposentos privados. Le informó de los rumores que se esparcían por todo el reino acerca de un mediador que había logrado unir a las razas que vivían en los territorios exteriores. Aunque tal unidad podría haber parecido noble en la superficie, el comandante temía que la creciente alianza entre las tres razas semihumanas pudiera algún día representar una seria amenaza para el sistema jerárquico del reino. Explicó que el frágil equilibrio del reino solo se mantenía porque la gente estaba demasiado ocupada culpando a las clases bajas y peleando entre sí como para preocuparse por problemas mayores. Para él, si las facciones semi-humanas alguna vez se unieran, podría romper ese equilibrio y dar a la gente una causa común, una que fácilmente podría convertirse en rebelión contra la corona. El comandante de división luego ordenó a Krishna investigar al cerebro y llevarlo ante la justicia al mismo tiempo. Zenos estornudó después de ser mencionado, pero las chicas asumieron que había cogido un resfriado y le ofrecieron todo tipo de remedios encantadores para solucionarlo. Herida por el hecho de que no tenía lo que se necesitaba para competir al frente, Lily se fue enfadada. Zenos luego curó las heridas de Sofía. Ella afirmó haberlas sufrido durante un encuentro con la Rosa de Hierro mientras intentaba colarse en la mansión de un aristócrata el día anterior.
Al escuchar sobre otra potencial compañera para Zenos, Carmilla lo molestó, diciendo que la Rosa de Hierro podría unirse a su colección de harén. Sin inmutarse, Zenos se aseguró de que la noche no tenía asuntos con él. Mientras tanto, Krishna llegó a los barrios bajos y se sorprendió al ver a los semihumanos mezclándose libremente entre sí. Disfrazada de campesina, le preguntó a uno de ellos quién era el mediador, pero el semihumano se negó a revelar la identidad de Zenos, alegando que le debían mucho. Enfadada, ella apuntó una pistola mágica hacia él en un intento de amenazarlo, pero Sofía y varios otros semihumanos aparecieron, obligándola a retirarse con más preguntas que respuestas. Mientras se retiraba por el bosque, Krishna se perdió y se topó con el primer edificio que encontró, que resultó ser la clínica de Zenos. Al conocerlo, ella explicó que tenía un terrible sentido de la orientación y solicitó su ayuda para encontrar el camino de regreso a la ciudad. Cuando Zenos se ofreció a guiarla, Lily salió para comprobar cómo estaba y Krishna se dio cuenta de sus orejas puntiagudas, dándose cuenta instantáneamente de que no era humana. Sin perder un momento, sacó su pistola mágica y disparó a Zenos, declarando que finalmente había encontrado a quien buscaba. Mientras Lily intentaba explicarle a Krishna que estaba equivocada sobre Zenos, él se sacudió casualmente los efectos del disparo. Considerando la explicación de Lily sobre cómo Zenos la rescató de los comerciantes de esclavos, Krishna se disculpó por haberlo juzgado mal. Curiosa, ella preguntó cómo demonios logró salir de su ataque como si fuera polvo de hadas. Zenos explicó que había usado un simple hechizo defensivo para protegerse, pero ella encontró difícil de creer, ya que la magia defensiva normalmente no debería ser capaz de detener armas mágicas, a menos que por supuesto él fuera ese tipo. Krishna se presentó y les contó sobre la misión en la que había sido enviada, exigiendo su cooperación. Dándose cuenta de que él era su objetivo, Zenos trató de persuadirla, diciendo que tal vez el llamado mediador podría querer mantener un perfil bajo. Pero Krishna lo interrumpió, diciendo que alguien con tanto poder podría fácilmente amenazar a la nación misma y que ella tenía que asegurarse de capturarlo primero. Notó al azar una cama extra en la clínica y declaró que pasaría la noche allí. Por alguna razón, Lily se puso celosa y obligó a Zenos a darle un tratamiento de Oni-chan antes de quedarse dormida. Carmilla, a quien Krishna aparentemente no podía ver, pasó para burlarse de Zenos, lo que hizo que la Iron Rose sospechara de lo que realmente estaba pasando. Zenos se dio cuenta de que tenía que mantener la calma como Yagami Light si no quería que su tapadera fuera descubierta. Poco después de que Lily se durmiera, Krishna intentó sacar información a Zenos sobre los traficantes de esclavos de los que había rescatado a Lily, pero no tenía nada útil que dar. Por su cuenta, ella relacionó a los traficantes de esclavos con el curandero clandestino del que había oído hablar, el que era capaz de regenerar miembros. Ella descartó a Zenos, creyendo que ya era un prodigio en la magia de defensa. Zenos preguntó por qué tenía tantos problemas con los barrios bajos y ella explicó que su madre había fallecido mientras trataba de ayudar a personas hambrientas en los barrios bajos hace años. Ella le dijo que ese mismo día había decidido convertirse en una heroína invencible lo suficientemente fuerte como para impartir justicia a los criminales de los barrios marginales, para que nadie más sufriera la misma tragedia. Su determinación le había valido el título de vicecomandante más joven en la historia de los Caballeros Reales, y no estaba lista para detenerse. Ella explicó que su apodo de Rosa de Hierro proviene del hecho de que su rostro había sido como una máscara de hierro desde aquel día, ya que no había sonreído ni una vez. A la mañana siguiente, después de que Krishna se fuera, Sofía, quien se había convertido en una visitante frecuente gracias a sus constantes lesiones, apareció para recibir tratamiento. No mucho después, Krishna apareció de nuevo, diciendo que se había perdido. Sofía, que había estado acumulando derrotas contra ella durante un tiempo, reconoció la Rosa de Hierro de inmediato y se puso en modo de combate. Krishna hizo lo mismo. Aunque Lily trató de explicar que Sofía también tenía una lista y había aparecido en la clínica por la misma razón, Krishna no lo creyó. Exigió saber la ubicación del mediador, el que había ayudado a regenerar los brazos de Sofía, los mismos brazos que Krishna recordaba claramente haber destruido. No queriendo admitir otra derrota evidente, Sofía cambió de táctica y optó por las palabras. Ella manipuló a Krishna acerca de su mentalidad superficial de culpar a los barrios bajos por todo el mal del reino. Krishna estaba a punto de darle otra dura lección cuando Zenos intervino. Él dijo casualmente que no había necesidad de que Krishna se pusiera violento porque él era el mediador. Ella lo negó rotundamente, diciendo que el mediador se suponía que debía ser un maestro de la magia curativa, y que era imposible para alguien manejar 2 escuelas de magia a un nivel tan alto. Zenos se encogió de hombros diciendo que aunque llamarlo maestro era halagador, le gustaba considerarse solo un mago normal. Agregó que tanto la magia de curación como la de defensa consistían en amplificar las funciones naturales del cuerpo, por lo que básicamente eran lo mismo. Krishna se negó a creerle, pero concluyó que había elegido aliarse con el mediador y los semihumanos, así que se fue. A la mañana siguiente, Krishna hizo una visita a Lord Kalinder, un alto noble del territorio, y discutió sobre las recientes actividades de los ladrones en el área. Ella exigió que aumentara la seguridad del reino mientras ella inspeccionaba el palacio. Durante su inspección, notó algo extraño en la distribución desigual de los soldados y decidió excusarse para investigar más a fondo. Hacia la parte trasera del palacio, tropezó con una mazmorra y se sorprendió al ver a un grupo de esclavos retenidos como prisioneros. Inmediatamente se dio cuenta de que Lord Kalinder estaba tramando algo siniestro. Antes de que pudiera actuar, él apareció y le disparó con una pistola mágica, hiriéndola de muerte. Mientras se preparaba para acabar con el trabajo, Sofía y Zenos aparecieron de la nada para detenerlo.
Aterrado, Lord Kalinder les disparó, pero ninguno de sus disparos atravesó la magia defensiva de Zenos. Al darse cuenta de lo desesperada que era la situación, pidió clemencia, pero Zenos fríamente se la negó, recordándole que él no había mostrado clemencia ni a ellos ni a los esclavos. Luego apuntó con una pistola mágica al señor Kalinder y disparó, limitando intencionalmente el impacto para que no lo desviviera. Krishna, que había perdido un brazo y ahora tenía un agujero en el estómago por el ataque, estaba lista para decir sus despedidas cuando Zenos se le acercó. Usó su magia para restaurarla, dejándola desconcertada y preguntándose quién era realmente. Sabiendo cuánto ansiaba Krishna la validación como heroína, Zenos le permitió llevarse el crédito por rescatar a los esclavos. Al darse cuenta de que las cosas se volverían problemáticas si los caballeros reales descubrieran lo que realmente había sucedido, Zenos y Sofía se prepararon para irse. Pero antes de que pudieran irse, Krishna los detuvo y les preguntó por qué habían venido a salvarla. Zenos respondió casualmente que ella todavía tenía demasiadas facturas sin pagar y que él tenía la intención de mantenerla con vida hasta que le pagara por completo. Al oír esto, Krishna sonrió por primera vez en años. Una vez, mientras caminaba por los barrios bajos con Lily, Zenos relató cómo conoció a Aston, quien lo reclutó en su grupo como nada más que un pelele. Aston simplemente mandaba a Zenos sin darse cuenta que Zenos era quien curaba sus heridas en silencio. Nunca apreció los esfuerzos de Zenos y eventualmente lo echó del grupo. Mientras tanto, el partido del Fénix Dorado aceptó un trabajo bajo el mando de Fennel, uno de los 7 nobles, para limpiar una cueva llena de bestias mágicas. Pensando que sería fácil, entraron con demasiada confianza, pero la pelea rápidamente se convirtió en una pesadilla. Golpeados y magullados, salieron corriendo de la cueva. Afuera, Aston culpó a su equipo por su mal desempeño, pero un miembro lo acusó de ser un hipócrita asqueroso. Otro sugirió que tal vez Zenos había estado curándolos en secreto todo el tiempo, pero Aston no quería creerlo. Así que insistió en que un verdadero sanador nunca vendría de los barrios bajos. A pesar de eso, decidieron reclutar a un sanador adecuado de la ciudad antes de intentarlo de nuevo. Pasó el tiempo y reclutaron a Umman, un sanador recién licenciado, como su apoyo. Aston explicó que el plan era matar a las bestias y hacer una bufanda con su piel como regalo de cumpleaños para la hija de Fennel. Con renovada determinación, el partido del Fénix Dorado volvió a entrar en la cueva para enfrentarse a los zorros de fuego. Los zorros cargaron y en el caos su lanzador de magia fue golpeado por las llamas. Umman lo curó rápidamente, salvando su vida mientras Aston intentaba reunir al grupo. A pesar de sus esfuerzos, su progreso fue inútil y apenas escaparon nuevamente. Fuera, Aston arremetió contra Gayal, culpando su hechizo defensivo. Pero Umman lo hizo callar, diciendo que el escudo de Gayal era la razón por la que su compañero no estaba ya muerto. Cuando Aston exigió que ella lo curara por completo, ella respondió enojada, diciendo que necesitaba el hospital real ya que solo los sanadores de élite o la ciencia podían restaurar un daño tan grave. Fue entonces cuando Aston se dio cuenta. Desde que había echado a Zenos habían estado recibiendo más daño y luchando más en cada misión. Se preguntó si Zenos estaba realmente al nivel de los sanadores de élite de los que Umman hablaba, y le preguntó si alguien podía ejercer magia curativa tan poderosa sin licencia. Sospechosa, ella le preguntó por qué lo mencionaba, pero Aston guardó silencio. Más tarde, el mayordomo de Fennel llegó para terminar su contrato, llamándolos inútiles por fallar en su misión. Aston suplicó por otra oportunidad, mintiendo que su fracaso se debió a que Zenos, un ex miembro del grupo, los había traicionado. Incluso juró por su vida, pero el mayordomo no se inmutó, señalando que el cumpleaños de Charlotte ya había pasado y el noble había perdido la fe en ellos. Aston insistió en que aún podían completar la misión si se les daba una oportunidad más, prometiendo reclutar gente nueva para llenar los vacíos. Después de que el mayordomo se fue, Aston admitió a su equipo que planeaba reclutar a Zenos de nuevo, aunque nunca quiso admitir que su éxito dependía de Zenos. Él pensó que mantenerlo cerca como un amuleto de buena suerte sería suficiente hasta que la fiesta recuperara su reputación. Decididos, salieron en su búsqueda. Aston incluso sugirió contratar a uno de los 3 jefes semihumanos para aumentar su fuerza. Pronto llegaron a la tienda de Sofía. Viendo que tenía prisa, Aston intentó hacerse el importante mientras presentaba su solicitud, pero tan pronto como ella supo que él era el tonto que había echado a Zenos, estalló en carcajadas llamándolo tonto. Ofendido, Aston intentó desenvainar su espada contra ella, pero ella le dijo que Zenos tenía mejores cosas que hacer. Aston se pasó de la raya mientras intentaba demostrarse a ella, pero ella lo miró con furia y le recordó quién era. Enojado, salió y se fue al campamento de Lingua. El líder de los King Lobo, que era más directo que los demás, insultó a Aston después de enterarse de que fue él quien expulsó a Zenos. Mostró un poco de agresión y casi hace que él se haga encima. Por último, visitaron a Lu y después de escucharla decir lo mismo, Aston impidió que Gayal le respondiera y salieron del territorio. Afuera, Aston se las arregló como pudo mientras luchaba por creer que Zenos había reclutado a todos los villanos, guardándolos solo para él. Luego concluyó que el chico que una vez recibió en su grupo simplemente compartía el mismo nombre que el médico del barrio. De repente vio a Zenos caminando con Lily por la ciudad, así que le llamó y trató de actuar de manera presumida, pensando que Zenos tendría curiosidad por él, pero Zenos simplemente lo ignoró. Avergonzado, Aston lo llamó de nuevo, diciendo que lo estaba buscando y quería que se uniera al equipo. Para su sorpresa, Zenos lo rechazó, diciendo que no había forma de que se uniera a ellos después de haber sido tratado mal y no haber sido pagado.
Aún lleno de sí mismo, Aston se repitió como una transmisión de radio, por lo que Zenos se ofreció a unirse a ellos para una misión cuando tuviera tiempo, pero con la condición de que le pagaran por cada curación. Les cobró tanto que Aston le gritó, preguntando quién creía que era y pensando que Zenos no tenía lugar allí. Para su sorpresa, muchos semi-humanos aparecieron saludando a Zenos casualmente, preocupados por el ruidoso pelirrojo. Después de escuchar suficientes de sus divagaciones, Zenos rechazó la oferta de Aston y se alejó. Enfadado, Aston sacó su arma e intentó atacarlo, pero Krishna le disparó el arma. Sorprendido, Zenos le preguntó a Krishna qué la trajo a los barrios bajos, y ella le dijo que su radar de salchichas se activó justo cuando él pasó. Incapaz de entender cómo Zenos seguía consiguiendo a los malos, Aston se levantó con dificultad y culpó a Gayal de haberlo coaccionado para atacar a Zenos. Luego se fue furioso. Más tarde, el trío de jefes semi-humanos se reunió en la clínica subterránea e informaron a Zenos que sus antiguos compañeros de equipo habían venido buscándolo. Les resultaba extraño que sus hombres hubieran perdido el rastro de los miembros del equipo, así que esperaban que Aston y los demás no estuvieran involucrados con el gremio subterráneo. Era un tipo que manejaba las tareas legales con las que las bandas semi-humanas no se metían. Zenos y Carmilla no estaban preocupados porque creían que Aston no tenía los recursos económicos para contratar a miembros de gremios clandestinos para llevar a cabo sus deseos. Sofía, en cambio, les informó sobre el guía, una persona misteriosa que estaba dispuesta a realizar tareas sin remuneración. Más tarde esa noche, Lily preparó té para Zenos después de ver que no podía dormir. Ella acarició su cabello para ayudarlo a conciliar el sueño, pero terminó durmiéndose, así que él la llevó adentro. En la sala de estar, Carmilla se unió a él para tomar el té y le preguntó cómo había logrado aprender brujería en los barrios bajos. Él contó que había intentado revivir a los muertos antes de que su maestro lo reprendiera por ello. La vieja lo corrigió diciendo que en su época solía haber algo llamado vida artificial, que era la brujería para crear golems. Curioso por saber en qué estaba Carmilla hace 300 años, Zenos le preguntó, pero como de costumbre, ella evitó el tema. De repente, temblores resonaron alrededor de la casa, y Carmilla dedujo que venían de los barrios bajos. Salió volando de la mansión y vio un golem destruyendo los barrios bajos. Minutos antes, Aston se había reunido con alguien del gremio clandestino que le dijo que no necesitaría pagar por sus servicios. Contrató al guía para vengarse, pero el guía solo aceptó después de preguntar la razón. Aston explicó todo, y el guía aceptó el trabajo. Él reveló la reliquia en la que estaba trabajando, llamándola la oportunidad perfecta para probarla. Pasaron horas y Zenos se dirigió a los suburbios después de descubrir la causa de los temblores, mientras Carmilla se preguntaba cómo una reliquia antigua había terminado en la era actual. Los jefes de los semi-humanos llegaron para informar a Zenos sobre el incidente. Le dijeron que muchos de sus compañeros bestias estaban gravemente heridos, y él les informó sobre lo que era el golem. Zenos se enteró de que el monstruo había venido de lo más profundo de los barrios bajos, y se preguntó si venía del gremio subterráneo. Rápidamente descartó la idea y ordenó a las chicas que reunieran a todos los heridos en un solo lugar. En otro lugar, el guía observó al golem arrasar el pueblo y notó que no era tan ágil como había anticipado. Esperaba con ansias la reacción de Zenos cuando sus admiradores empezaran a caer uno por uno. Después de reunir, lleva a los heridos a un lugar seguro. Zenos le dijo a Carmilla que dejara el lugar, luego lanzó curación alta sobre ellos, los curó uno por uno y después de mucho esfuerzo, Zenos finalmente se quejó, diciendo que estaba irritado con el cerebro detrás de todo. El guía, al ver a Zenos curar a todos, lo felicitó por superar sus expectativas. Señaló que si Zenos no detenía al golem, nunca encontraría una solución a sus problemas. Después de un largo esfuerzo para poner a todos los heridos en forma, Zenos preguntó a Carmilla si el golem regresaría de nuevo, pero ella le dijo que la vida artificial no se detendría hasta cumplir sus órdenes. Ella encontró extraño que alguien hubiera obtenido una piedra mágica de tan alta pureza, que debería haber sido consumida durante la guerra de los semi-humanos. Hace unos 300 años, durante el reinado del Señor de los Demonios, tales piedras solo existían en la parte sur de su castillo. Harto, Zenos y las chicas decidieron derribar al golem. Carmilla les instruyó destruir la piedra mágica en su núcleo. Se acercaron y Zenos actuó como apoyo para las chicas. Mejoró sus estadísticas, aumentando su agilidad, fuerza e impacto. Lo destrozaron y lo rompieron fácilmente, pero se regeneró instantáneamente y golpeó a Linga como si fuera una mosca molesta. Para su sorpresa, ella volvió completamente recuperada. Después de analizar al golem y apoyar a las chicas, Zenos les ordenó que paralizaran sus piernas. De repente, cayó hacia una niña, y cuando Zenos se apresuró a salvarla, el golem sorprendió a todos al elegir proteger a la niña en su lugar. Este giro inesperado de los acontecimientos sacudió al guía, quien anticipaba que Zenos tomara una última decisión. Sin embargo, Zenos escaneó al golem y le dijo a Carmilla que el cerebro detrás de todo debía haber intentado crear vida con una piedra mágica imperfecta. A través de su análisis, dedujo que Aston estaba dentro del golem, observando a Zenos trabajar. La guía señaló que fusionar una piedra mágica imperfecta con un simplón era la manera perfecta de crear un golem. Se preguntaba cómo Zenos manejaría la situación ahora que había descubierto la verdad.
De vuelta en los barrios bajos, Xainos les dijo a las chicas que se fueran a casa para que él pudiera enfrentarse al golem solo. Al principio insistieron en ayudarlo, pero finalmente escucharon y se retiraron. Antes de irse, Carmilla le dijo que tendría té esperándolo. Quedándose solo, Xainos intentó hablar con Aston, esperando que quedara algo de su humanidad, pero después de no sentir nada más que ira, abrió al golem y vio que Aston estaba siendo utilizado como el núcleo. Le dijo a Aston que sería la última vez que se verían, y con un solo golpe lo cortó, o al menos eso parecía. Al principio, el guía se sorprendió al ver a Xainos usar su espada contra Aston sin dudarlo, pero luego notó que Xainos curaba y golpeaba a Aston repetidamente. Xainos fue tan preciso que cortó las partes fusionadas con la piedra mágica mientras sanaba los restos de carne. Antes de dar el golpe final, Xainos le dijo a Aston que el mundo estaría mejor sin él, pero lo salvaría por 3 razones. Primero, planeaba cobrar su deuda del colaborador de Aston, lo que significaba que Aston tendría que revelar quién lo había impulsado a actuar. Segundo, Aston lo había sacado una vez de los barrios bajos y le dio un poco de indemnización por capricho. Fue esa única moneda de oro la que le permitió salvar a Lily y comenzar la clínica clandestina. La última razón fue que era su deber como sanador salvar vidas. Con eso, Xainos golpeó el núcleo y liberó a Aston. Después, Aston admitió lo increíble que era Xainos y se preguntó si salvarlo había sido su forma de vengarse. Luego, Aston se disculpó después de experimentar lo que se sentía usar a las personas. Para su sorpresa, Xainos le dijo que se detuviera porque tenía que golpearlo. Aumentó su fuerza y le dijo a Aston que la razón por la que lo había mantenido con vida era porque no se sentiría mejor golpeándolo si no estuviera consciente. Aston intentó pedir un descanso, pero Xainos insiste en darle desayunos con ponche recién hecho. Más tarde esa mañana, además de tener la cara recién desfigurada, Aston fue acusado de muchos crímenes, pero aunque temía terminar como Didi, Krishna le dijo que Xainos había tomado su espada y le había dado una indemnización, así que cuando Aston vio la moneda de oro en sus manos, lloró como si acabara de ganar a Sydney Sweeney. De camino de regreso a la clínica, Xainos se encontró con las chicas y ellas lo llevaron a casa, diciendo que era justo después de todas las veces que él las había ayudado. Mientras tanto, el guía se escondió, anotando que volvería a cruzarse con Xainos algún día y que no lo olvidaría. Cuando Xainos llegó a la clínica, encontró a Carmilla y Lily esperándolo. Lily explicó que Carmilla había estado rondando ansiosamente por la casa preocupada por él, aunque Carmilla afirmó con entusiasmo que Lily estaba mintiendo. A diferencia de Carmilla, Lily admitió abiertamente que estaba preocupada. Luego le sirvió una taza de té a Xainos y le dio la bienvenida a casa. En respuesta, Xainos les dijo que había regresado. Al día siguiente, Krishna informó a Xainos que había confirmado que el cerebro detrás del ataque de Golem era un individuo que se hacía llamar el Guía, pero que no había podido localizar su paradero. Sofía añadió lo que sabía, diciendo que él había comenzado a visitar el gremio clandestino recientemente y siempre se movía solo. Lo señaló que interrogar a la gente solo servía hasta cierto punto, y Krishna concluyó que el Guía no aparecería durante un tiempo ya que los guardias reales estaban tras su pista. Los semihumanos, sin embargo, especulaban que resurgiría tarde o temprano, creyendo que todavía tenía planes en marcha y lazos enterrados más profundamente en el inframundo. Impactada, Krishna les dijo que no lanzaran conjeturas salvajes, a diferencia de ella, cuyas deducciones provenían de una investigación adecuada y experiencia. Al darse cuenta de que las cosas se estaban poniendo tensas, Xainos detuvo la conversación. Al ver a Krishna apartada de los demás, les dijo que dejaran de hablar a través de la habitación. A la defensiva, Krishna explicó que no podía ser vista con ellos debido a su posición como caballero. Ofendidos, los semihumanos respondieron que de todos modos no querían que ella se sentara en su mesa. Cansado de sus constantes disputas, Xainos los echó a todos de la clínica y anunció que se tomaría el día libre porque estaba cansado. Poco después de que se fueran, Lily se le acercó con una idea, esperando convencerlo de visitar las aguas termales, pero antes de que pudiera terminar, Sofía entró y le pidió primero. Estuvo de acuerdo y justo después de que salió, Linga y Lo hicieron la misma solicitud. Incluso la propia Rosa de Hierro apareció más tarde, exigiendo lo mismo. Cuando se fueron, Xainos le preguntó a Lily qué quería decir, pero ella le contestó de mala manera que no se molestara. Carmilla, que había estado observando todo el tiempo con diversión, apareció e informó que se uniría a ellos en las aguas termales. Más tarde esa noche, Xainos se relajó en el baño caliente, solo para que Sofía apareciera casualmente. Ella explicó que había puesto un cartel de mantenimiento para evitar que otros hombres entraran. Ella se deslizó en el agua y admitió que sus subordinados habían notado que había estado actuando diferente últimamente. Xainos estuvo de acuerdo, y mientras hablaban, notó que la distancia entre ellos se había reducido a unos pocos milímetros, a diferencia de su salchicha, que ya estaba lista para la acción. Viendo que Xainos no había bajado la guardia, Sofía trató de reclamar su virginidad, pero apareció Linga. Ella intentó lanzarse sobre Xainos para ayudarlo con su espada palpitante, pero Sofía la bloqueó, y las dos comenzaron a pelear sobre quién sería festejada toda la noche. En medio de todo, Lo surgió dramáticamente del agua, revelando su plena gloria y planes para que él deleitara su vista. Mientras el trío luchaba por su turno, Krishna apareció e intentó regañarlos, pero rápidamente se vio envuelto en su caos. Harto, Xainos finalmente les gritó que fueran al baño de mujeres y ellos obedecieron a regañadientes. Mientras tanto, en el baño de mujeres, Amun vio al extraño grupo bañándose juntos y notó a Lily enfurruñada con envidia de las mujeres mayores.
Cuando Lily se unió a ellas, Carmilla apareció y la molestó, diciendo que más grande no siempre es mejor, a diferencia de saber cómo satisfacer realmente a un hombre. Ella siguió molestando a Lily hasta que Amun se dio cuenta de que Carmilla era un espectro e intentó exorcizarla. Asustada, Carmilla huyó directamente al baño de Sinos, dejando caer su toalla en el proceso. Después de su baño, tuvieron un festín, aunque Krishna tristemente comió solo en una mesa separada. Más tarde esa noche, después de que los demás se hubieran bebido hasta dormirse, Sinos se unió a Carmilla, luciendo exhausto, y le contó cómo las chicas habían estado jugando juegos solo para tener la oportunidad de oler su salchicha. Luego se preguntó cuál era el sentido de tener tiempo libre si aún acababa estresado, pero Carmilla le aconsejó disfrutar de esos momentos animados, ya que creía que pronto se vería envuelto en asuntos más complicados. Cambiando de tema, Sinos supo que Carmilla podía moverse poseyendo objetos a los que estaba vinculada. Ella le mostró su bastón, que Lily había traído a la posada. Curioso, él preguntó cómo se veía ella cuando estaba viva, pero Carmilla evitó la pregunta y le sirvió una bebida en su lugar. A la mañana siguiente, una explosión sacudió una de las habitaciones y Amun entró corriendo para atender al hombre herido. Descubrió que las piedras mágicas de fuego habían explotado mientras intentaba Tok, cocinero, dejándolo gravemente herido. Ella trató de curarlo, pero admitió que con su nivel de habilidad tomaría varias horas para que sus heridas sanaran y podría nunca ser capaz de sostener un cuchillo adecuadamente otra vez. De repente llegó Zenos, exigiendo saber qué había pasado. Después de que Umin explicó, ella le pidió que ayudara a llevar al hombre a una sucursal cercana del Hospital Real. Para su sorpresa, Zenos dijo que no era necesario, luego curó al hombre casualmente antes de irse con Lily. Umin, atónita, clasificó su habilidad como al nivel de un sanador de élite. De vuelta en su estación, ella informó del incidente al Dr. Becker, quien comentó que personas como Zenos eran tan raras que el gobierno probablemente querría tenerlo como un activo nacional. Al principio, él desestimó el asunto, pero cuando Umin mencionó el abrigo negro de Zenos, Becker inmediatamente se interesó y dedujo que Zenos debía estar en los barrios bajos. Más tarde, el hermano de Sofía trajo a Becker, disfrazado de campesino, a Zenos, fingiendo que había tosido sangre antes de desmayarse. Zenos lo examinó y rápidamente se dio cuenta de que Becker tenía pulmón rojo. Alarmado, le dijo a Lily que se alejara para evitar la infección, señalando que la pandemia había sido erradicada hace años gracias a una cura. Sin embargo, aquí estaba en otra forma. Para su sorpresa, Becker se sentó y elogió a Zenos por reconocer la enfermedad tan rápidamente. Se reveló a sí mismo como un sanador de élite del Hospital Real. Pero antes de que pudiera decir más, Umin irrumpió en la clínica, furioso con Becker por ponerse en peligro solo para encontrar a un Zenos. Becker entonces tomó tranquilamente un antídoto y explicó que había ingerido una droga que imitaba los síntomas del pulmón rojo. Zenos se preguntó de dónde podría haber conseguido tal antídoto, sabiendo que solo una persona había tenido acceso a él. Entonces se dio cuenta de que Becker era el mismo doctor que había erradicado la pandemia del pulmón rojo. Cuando Becker notó el abrigo negro de Zenos, supo que una vez perteneció al maestro innombrado de Zenos. Después de un momento de reflexión, Becker le preguntó a Zenos si estaría dispuesto a trabajar en el Hospital Real, explicando que estaban enfrentando un problema serio. De repente, el trío de semihumanos irrumpió al ver la bandera sobre la clínica volverse roja, señalizando una emergencia. Bloquearon el paso a Zenos y amenazaron a Becker, asumiendo que había iniciado una pelea dentro de la clínica. Sin inmutarse e incluso impresionado por su unidad, Becker elogió a Zenos por unir a los clanes. Luego, ofreció a Zenos un trato. Zenos estuvo de acuerdo, diciendo que quería estar en buenos términos con Becker, ahora que los miembros de la realeza ya estaban al tanto de su ubicación. También consideraba a Becker confiable, ya que una vez había dado vacunas gratis durante la crisis del pulmón rojo. Finalmente, Zenos admitió que quería saber más sobre su maestro, ya que Becker lo conocía bien. Con eso, llegaron a un acuerdo. Zenos llegó al Hospital Real vestido con el atuendo real y siguió a Becker a su oficina, donde Becker confirmó que su identidad como sanador clandestino permanecería a salvo. A partir de entonces se haría llamar Zeno, el aprendiz de Becker, siendo Becker el responsable de cualquiera de sus acciones. Se pusieron manos a la obra, discutiendo el caso en curso de personas desaparecidas. Después de su reunión, Zenos regresó a su dormitorio y encontró a Lily esperándolo, registrada en papel como su hermanita. Él agradeció a Umin por traerla. Una vez Umin se fue, Lily inmediatamente actuó muy sospechosa al interpretar un papel de ama de casa. Confundido, Zenos preguntó dónde había aprendido eso, solo para que Carmilla apareciera y se revelara orgullosamente como la gran maestra. Viéndola dentro del hospital, Zenos advirtió a Carmilla que podría ser fácilmente exorcizada o descubierta por uno de los sanadores de élite. Ella desestimó su advertencia, murmurando para sí misma que solo unas pocas personas en el mundo poseían su nivel de magia curativa. Más tarde, durante el almuerzo, Umin explicó que para obtener una licencia de sanador, Zenos necesitaba graduarse de una escuela preparatoria. Después de eso, podría trabajar en una sucursal de un hospital real, obtener una licencia de aventurero o elegir servir a los nobles o al ejército. También le explicó el sistema de clasificación de sanadores, lo que dejó a Zenos luchando por procesar toda la información. Cambiando rápidamente de tema, le preguntó sobre las personas desaparecidas. Ella le habló sobre Alfred, un sanador avanzado y subdirector del laboratorio que había desaparecido misteriosamente. Alfred fue uno de los principales colaboradores en el desarrollo de la cura para el pulmón rojo.
Cuando Zenos preguntó si ella tenía alguna pista, estaba a punto de responder cuando el profesor Goldran, el subdirector del Hospital Real y un sanador avanzado de clase 7, llegó con un gran séquito. Umin explicó en voz baja cómo el hospital había cambiado su enfoque desde que Goldran tomó el poder, priorizando a los ricos mientras descuidaba a los ciudadanos comunes. Respaldado por nobles poderosos, Goldran era intocable. Zenos decidió inmediatamente mantenerse alejado de él, pero Umin lo sorprendió al sugerir que Goldran podría estar relacionado con la desaparición de Afred. Ella detalló cómo Afred había sido prestado al laboratorio de Goldran solo para desaparecer un mes después. Su estrategia era que Zenos se hiciera un nombre para que Goldran tomara nota e intentara reclutarlo. Zenos admitió que no pensaba mucho en sí mismo, diciendo que su estatus social solo haría las cosas más difíciles. Umin estaba sorprendido, ya que no tenía ni idea de lo increíbles que eran sus habilidades. Pero antes de que pudiera decir más, Wembley, uno de los estudiantes engreídos de Goldran, apareció, presumió de su facción, luego vio a Zenos y lo reconoció instantáneamente como el nuevo aprendiz de Becker. Con una sonrisa presumida, se alejó, dejando un aire molesto detrás de él. Durante una clase, Zenos reflexionó sobre sus días de juventud, recordando cómo su maestro había inculcado los principios de la magia curativa en él y en Veratra, asegurándose de que pudieran recitar de memoria las clasificaciones de los curanderos. En clase, el profesor dio un desglose detallado de la magia curativa. Cuando el tema cambió a los muertos vivientes, Zenos inmediatamente pensó en Carmilla, especialmente cuando el conferenciante enfatizó que su tipo de espíritu era extremadamente peligroso y que los estudiantes deberían correr si alguna vez encontraran uno. Para aliviar el ambiente, el conferenciante preguntó si alguien había exorcizado a un muerto viviente. Wembley declaró con orgullo que había derribado a 30, y luego intentó presumir de su logro ante Zenos. Zenos siguió el juego, reduciendo casualmente el éxito de Wembley a su nivel, solo para que le saliera el tiro por la culata al acabar accidentalmente mucho más adelante. Durante la siguiente clase, Wembley se sentó a su lado, y cuando se le pidió que dibujara un círculo mágico para la clase, Wembley mostró ansiosamente su trabajo. El profesor intentó inmediatamente reclutarlo, pero Wembley anunció con arrogancia que ya pertenecía a Goldran. Luego desafió a Zenos a probarse a sí mismo, así que Zenos dibujó un círculo mágico increíblemente detallado. Al principio, Wembley se rió, pero cuando vio al profesor mirándolo con asombro, su ánimo cambió a ira. Mientras tanto, uno de los empleados informó sobre el supuesto logro de Zenos a Goldran. Por casualidad, Goldran recibió noticias de múltiples no muertos en un cementerio, así que se aseguró de que Zenos estuviera involucrado en la misión para eliminarlos y ver si realmente cumplía con sus afirmaciones. Más tarde, en la cena, Zenos le contó a Lily y Carmilla que había sido encargado de limpiar a los no muertos en un cementerio de la iglesia. Notó que Carmilla no parecía molesta en absoluto. Esa noche, Wembley llevó a un grupo de estudiantes al cementerio para exorcizar a los fantasmas, pero casi se hizo pipi en los pantalones. Afortunadamente, Zenos despejó el área, pero Wembley rápidamente se llevó el crédito y juró que nunca aceptaría a Zenos trabajando bajo Goldran. Para su sorpresa, Zenos no discutió. En cambio, le dijo a todos que no habían terminado con los muertos vivientes. Justo después de eso, apareció un rey zombie y los otros estudiantes le suplicaron a Wembley que lo manejara. El pobre chico, que había estado fingiendo todo el tiempo, comenzó a sudar a mares al darse cuenta de que su fin estaba cerca. Lanzó su hechizo más fuerte a la criatura, pero se regeneró al instante. Zenos luego lo dejó intentar de nuevo, y como se esperaba, Wembley fue doblado como la ropa sucia del sábado pasado. Cuando el monstruo lo agarró y se preparó para devorarlo, Wembley finalmente pidió ayuda. Zenos intervino y utilizó magia curativa para derrotar al rey zombie. Después de ser rescatado, Wembley intentó aparentar tranquilidad como si no hubiera perdido todos sus puntos de aura hace segundos. Zenos recordó que le habían dicho que los muertos vivientes generalmente eran atraídos por un espíritu más poderoso de su tipo. Pensó en ello mientras Umin y Wembley discutían, y al mismo tiempo Carmilla estornudó después de ser mencionada. Cuando Zenos regresó a su dormitorio, le contó a Carmilla sus hallazgos de que los muertos vivientes estaban siendo atraídos hacia ella. Ella preguntó si él la iba a echar, pero la sorprendió diciendo que debería quedarse a su lado. Lily, por supuesto, inmediatamente fantaseó con que le dijeran lo mismo. Carmilla, mientras tanto, prometió seguir siendo una molestia. De vuelta en la escuela, Wembley, siempre persiguiendo la gloria, sorprendentemente confesó a su supervisor que Zenos casi se había quebrado bajo el pesado trabajo en su última misión. Después de irse, declaró con enojo que finalmente estaba a mano con Zenos. Más tarde, Becker se reunió con Zenos y lo felicitó porque Goldran parecía interesado en él. Con el primer paso completo, Becker le dijo que siguiera impresionando a Goldran. Zenos, viendo cuánto trabajo más había por hacer, preguntó por qué Goldran tenía un rango más alto que él si Becker ya estaba en Allied. Becker explicó que en su país la política importaba más que los títulos. No mucho después, Goldran convocó una reunión con Zenos. Cuando Zeno apareció, rápidamente se dio cuenta de cuánta influencia tenían los curanderos en el reino. Goldran expresó su ambición, que era ascender a la clase gobernante para que villanos diferentes estuvieran detrás de él. Le pidió a Zenos que reprodujera el círculo mágico que había dibujado en clase. El segundo secretario de Goldran le entregó a Zenos una hoja de papel para el examen. Zenos dibujó el círculo sin esfuerzo y luego le preguntó a Goldran cuál era su objetivo. Goldran respondió que quería ver cuán profundo era realmente el conocimiento de Zenos.
Después de estudiar el diagrama, explicó que había muchas escuelas de pensamiento diferentes detrás del diseño de círculos mágicos. Si Zenos quería trabajar bajo su mando, necesitaría demostrar que no solo era capaz, sino también legítimo. Con eso, Goldran elogió su trabajo y le dijo que podía comenzar en el laboratorio al día siguiente. Al día siguiente, Wembley dio la bienvenida a Zenos al grupo mientras actuaba como su superior, estableció un conjunto de reglas y dejó claro que Zenos obtuvo el puesto gracias a su recomendación. Wembley no ocultó el hecho de que planeaba usar a Zenos para ascender en los rangos. Zenos pronto se enteró de que Wembley era en realidad el miembro de menor rango del séquito de Goldran, y que a Goldran a menudo le gustaba visitar a los pacientes con sus estudiantes. Minutos después entraron en la sala de un paciente. Curioso, Zenos se acercó para ver cómo sanaba a Goldran. Se quedó atónito cuando vio a Goldran absorbiendo la fuerza vital de sus estudiantes para tratar al paciente. Zenos retrocedió en silencio y Wembley le informó, diciendo que esta era una de las razones por las que Goldran tenía tantos seguidores leales. Zenos le preguntó a Wembley sobre Efrid, pero Wembley admitió que no era un admirador. Después de investigar más, Zenos descubrió que Efrid había sido invitado a cenar como otros favoritos de Goldran, pero desapareció poco después. Para Wembley, esa invitación era prácticamente un lugar garantizado al lado de Goldran, y estaba claramente celoso. Zenos tomó todo esto en silencio, luego informó a Becker. Becker le agradeció por sus esfuerzos hasta ahora y le pidió que se convirtiera en uno de los favoritos de Goldran y asegurara una invitación a una de esas cenas. A cambio, Becker prometió un pago extra y garantizó que el trabajo subterráneo de Zenos se mantendría seguro. Zenos suspiró y aceptó, pero hizo que Becker prometiera que, sin importar cómo resultaran las cosas, le contaría sobre su maestro. Becker aceptó y al levantarse, un puñado de monedas de diferentes valores se derramaron en el suelo. Él le preguntó a Zenos qué moneda recogería primero y luego preguntó si todas las vidas eran iguales. Antes de que Zenos pudiera responder, Umin entró de repente y arrastró a Becker, regañándolo por estar casi tarde a su reunión. Mientras tanto, Linga apareció en la clínica subterránea solo para oler el aroma de Zenos. Para su sorpresa, se encontró con Safia, que ya había comenzado y estaba ocupada limpiando. Luego, Lu entró en la clínica, anunciando en voz alta su gran idea. En minutos, el trío terminó limpiando todo el lugar juntos. Al día siguiente, Wembley se jactó de que le confiaron cuidar al perro de Goldran, mientras seguía elogiando a Goldran sin parar. También le dijo a Zenos que Goldran se reuniría con los 7 nobles principales. Por la forma en que hablaba, estaba claro que Wembley soñaba con ser promovido a una vida lujosa con muchos villanos a los que aplaudir. Zenos lo confrontó por olvidar el propósito básico de ser un sanador, pero Wembley lo ignoró, diciendo que la magia de curación no era tan confiable como el dinero y el poder. De repente, un tipo borracho llamado Bones apareció y habló mal del perro. Mientras volvía a entrar tambaleándose, Wembley explicó que el hombre era el primer secretario de Goldran, que era alguien que no hacía nada más que beber todo el día. De repente, Bones le lanzó una botella de vino a Wembley. Wembley, la torpemente, no pudo atraparla y se rompió en el suelo cerca de él. Asustado, el perro salió corriendo a la calle y fue atropellado por un carruaje. Wembley, en pánico, lanzó su mejor magia curativa sobre el pobre animal, pero no fue suficiente, se quedó paralizado. Zenos entró tranquilamente y curó al perro completamente sin siquiera cantar. Por una vez, Wembley se quedó callado. Sorprendido por la enorme brecha entre ellos, Zenos luego recogió al perro para encontrar un lugar donde pudiera descansar, y Wembley lo siguió como un lacayo. Más tarde esa noche, cuando Zenos regresó a su habitación, vio a Umin esperando afuera. Ella le pidió que diera un paseo con ella. Mientras se alejaban del dormitorio, ella se disculpó por no ser lo suficientemente capaz para manejar la tarea que Becker le había asignado. Zenos se sorprendió de que ella lo hubiera llamado hasta allá solo por eso. Le dijo que no se preocupara y le recordó que le estaban pagando de todas maneras. Para calmar su estrés, agregó que gracias a Becker tuvo la oportunidad de ver el hospital real y aprender más sobre su maestro, así que tenía mucho que ganar de todo esto. Aliviada, Umin le dijo que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Luego le preguntó qué clase de persona era su maestro. Zenos explicó que aunque su maestro parecía sospechoso, fue él quien le enseñó a leer, escribir y todo lo demás que sabía. Admitió que le debía la vida a su maestro. Umin se identificó con él. Decir que su historia le recordaba a ella y a Becker. Becker era el hermano menor de su madre y la había guiado de cerca cuando ella quería convertirse en sanadora, por eso ahora lo cuidaba. Aunque Becker la había estado guiando, Umin confesó que sentía que su investigación era aburrida y no llegaba a ninguna parte. Zenos la animó diciendo que las cosas más importantes en la vida a menudo resultan ser las aburridas. Con el ánimo levantado, ella le agradeció por animarla, aunque originalmente vino a disculparse. Él le dijo que a veces es mejor confiar en los demás. Luego bromeó sobre cómo ni siquiera podía levantarse de la cama por sí mismo. Desde las sombras, Hermila se rió, llamando a Umin otra posible esposa. Cuando regresaron al dormitorio, Wembley vino corriendo y prácticamente le suplicó a Zenos por ayuda. Tras reunirse con Fennel, uno de los 7 nobles, Goldran regresó a su oficina con aspecto preocupado. Recordó que Fennel le había contado sobre la condición de su hija desde que le apareció un sarpullido en la cara que seguía creciendo con el tiempo.
Goldran sospechaba que era un caso de cara extraña y concluyó que dejaría una cicatriz después de la cirugía. Aunque la cicatriz podría ser eliminada usando magia de transferencia de salud con suficientes donantes, la hija de Fennel no permitió que un montón de extraños vieran su rostro. Preocupado de que solo tendría 2 asistentes como máximo durante la operación, Goldran salió de su oficina para revisar a su perro. En su camino se encontró con Bones, quien le dijo que el perro callejero había sido atropellado. Goldran perdió los estribos de inmediato, pero Bones lo calmó, asegurándole que él no era responsable y que el perro había sido curado. Goldran se apresuró a verlo por sí mismo y se sorprendió al encontrar al perro completamente curado. Mientras tanto, Wembley estaba suplicando a Zenos que lo ayudara, ya que se le había encomendado sanar a Charlotte, la hija de Fennel, quien sufría de un rostro modificado. Se quejaba de que no quería arruinar su cara y dejar cicatrices, de lo contrario sería comida para tiburones. Umen se preguntó por qué Wembley fue elegido en primer lugar y después de darle una mirada fría, Wembley confesó que se había atribuido el mérito de curar al perro de Goldran. Decepcionado como siempre, Umen preguntó por qué no dijo la verdad, pero Wembley explicó que si el segundo secretario alguna vez descubría que era un fraude, estaría perdido. Desesperado, le suplicó a Zenos por ayuda, incluso llamándolo hermano mayor. Lily entró con té y cuando Wembley la elogió, ella rápidamente respondió que pertenecía a Zenos. Confundido y preguntándose si los hermanos se llevaban de esa manera, Wembley incómodamente la llamó su hermanita también. Días después, Wembley y Zenos siguieron a Goldran a la mansión de Fennel después de una repentina convocatoria. Fennel explicó que Charlotte se negaba a la cirugía y se había encerrado en su habitación, diciendo que no quería cicatrices en su cara. Creía que Goldran podía realizar la cirugía sin dejar una marca, así que le suplicó que la convenciera. Momentos después caminaron hacia su puerta. Fennel intentó convencer a Charlotte de aceptar la cirugía, pero fracasó miserablemente. Incluso Goldran lo intentó, pero la niña rica mimada juró no dejar que una espada tocara su piel. Mientras los adultos luchaban, Wembley susurró a Zenos sobre su brillante plan de casarse con una persona adinerada. Quería que Zenos curara a Charlotte mientras él se llevaba el crédito, pensando que eso la haría enamorarse de él. Cuando intentó convencerla él mismo, aprendió de la manera difícil que estaba lejos de ser un gigachad. Con el sueño de Wembley desmoronándose, Zenos decidió intentarlo. En lugar de presionarla, le dijo que estaba bien si no quería la cirugía. Divagó sobre cómo las personas se apegan a su apariencia después de asustarse, e incluso bromeó que ella terminaría pareciendo una anciana si evitaba el tratamiento. Justo cuando estaba a punto de irse, Charlotte sorprendió a todos al abrir su puerta y dejarlos entrar. Dentro, Wembley parlaba sin parar sobre sus fotos caras y cuando le preguntaron sobre su condición facial, él habló de nuevo. Como era de esperar, ella lo cortó de inmediato, diciéndole que conociera su lugar. Goldran intentó una vez más convencerla de aceptar la cirugía, pero ella todavía se negó a dejar que una cuchilla tocara su cara a menos que él pudiera garantizar que no habría cicatrices. Molesta, salió de su habitación y se sentó en el balcón entre sus pájaros. Sin otra opción, Zenos la siguió. Intentó hablarle casualmente, pero ella le dijo que se callara. Entonces notó que uno de sus pájaros estaba herido. Charlotte, sintiéndose identificada, murmuró que no podría volver a tocar el césped. Zenos levantó el pájaro y le preguntó si quería que lo curara, y ella inmediatamente lo rechazó. Decidido, le preguntó de nuevo y esta vez Charlotte estalló, gritando que no quería cicatrices. Ella lo miró con furia y exigió saber quién pensaba él que era, y Zenos con calma la llamó su paciente. Para su sorpresa, el pájaro herido en el que había perdido la esperanza de repente agitó sus alas y voló alrededor. Zenos le dijo que no le importaba si ella era realeza, nobleza o plebeya, ya que curar pacientes era su trabajo. Después de que el pájaro regresara a ella, preguntó si podría volar de nuevo y él la tranquilizó, diciéndole que sí podría. Poco después, Charlotte fue sedada en el quirófano mientras Zenos y Wembley se preparaban para la cirugía. Zenos mencionó que había hecho una cirugía similar cuando era joven, lo que hizo que Wembley suspirara de alivio, pensando que Zenos se haría cargo. Pero Goldran le dijo a Wembley que él realizaría un procedimiento. El chico casi se mojó porque nunca había hecho algo así antes. Zenos rápidamente le dijo que solo siguiera sus instrucciones y todo estaría bien. Escaneando el rostro de Charlotte, Zenos dirigió cuidadosamente a Wembley a través de los pasos. Wembley siguió el proceso, pero luego vio la raíz de la extraña expresión enredada con uno de sus nervios. Pánico, le preguntó a Goldran si debería cerrarlo y referirla para una segunda operación en el hospital real. Goldran inmediatamente se negó ya que no podía arriesgarse a que su imagen se dañara, así que presionó a Wembley para que continuara. En su pánico, Wembley cortó accidentalmente el nervio, ganándose una dura reprimenda. Alarmado, Hinojo exigió saber qué estaba mal y Goldran, sudando a mares, culpó a Wembley mientras insistía en que reconectaran el nervio usando magia de transferencia de salud en el hospital real al día siguiente. Para sorpresa de todos, Zenos intervino con calma, diciendo que no era gran cosa. Eliminó la raíz de la cara extraña en un movimiento preciso y reconectó el nervio allí mismo. Después de la cirugía, Charlotte se despertó y se tocó la cara, aliviada de ver que estaba completamente restaurada. Preguntó por Goldran, pero Fennel le explicó que ya se había ido al hospital real para prepararse para las próximas elecciones. Recordando las palabras de Zenos, más tarde aprendió su nombre de su jardinero.
Más tarde en el hospital real, Zenos ayudó a Umen a llevar varias botellas de Becker al almacén. Becker llegó poco después y se enteró de que la operación había sido un éxito. Justo cuando elogió a Zenos por impresionar a Goldran, Wembley entró corriendo para anunciar que habían sido invitados a una de las cenas de Goldran. Becker inmediatamente elogió a Zenos nuevamente por impulsar su plan mientras Umen se burlaba de Wembley hasta que él le respondió. Antes de irse enfadado, Wembley le dijo a Zenos que lo encontrara en el vestíbulo esa noche para la fiesta. Después de que se fue, Becker felicitó a Zenos una vez más, diciendo que estaba contento de que Zenos hubiera asumido el riesgo porque nadie había sido invitado a una de las fiestas de Goldran tan rápido. En la fiesta, Goldran se dirigió a los invitados y a sus seguidores, recordándoles que el actual director del Hospital Real se retiraría pronto. Dejó claro que con los votos y el respaldo de uno de los 7 nobles, él era el candidato más probable para asumir el cargo. Después de su discurso, Wembley comenzó a charlar con el profesor y luego intentó hacerse el amiguito con Zenos y Lily, pero ambos lo ignoraron. Lily intervino y preguntó por qué no había invitado a Umen, diciendo que claramente falló en traer chicas atractivas. Entonces Wembley se burló de ella, afirmando que los planes de Umen no eran lo suficientemente buenos. Para comenzar, Goldran levantó un brindis por todos, llamándolos los elegidos entre sus seguidores. Mientras los demás disfrutaban de la fiesta, Zenos y Lily comenzaron a socializar, buscando información sobre Everett, quien había desaparecido después de una fiesta similar. Su búsqueda los llevó a Bones, el secretario borracho, que fue la última persona vista con Everett. Mientras hablaban, Zenos no podía dejar de pensar que era extraño que un tipo como Bones fuera el primer secretario de Goldran. Lily insistió un poco, preguntando cómo Bones consiguió el puesto, pero él la ignoró y se alejó. Sospechosa, Lily agarró más botellas y decidió emborracharlo lo suficiente como para que soltara sus secretos, algo que había aprendido de Carmilla. Después de unas cuantas rondas, Bones estaba borracho y comenzó a divagar sobre su pasado. Viendo la apertura, Zenos le preguntó sobre Everett. Cuando Bones luchó por recordar, Zenos lo llevó afuera, tratando de recrear el mismo escenario en el que había estado Everett. Durante el camino, Bones dejó caer su botella y comenzó a contar un incidente de 13 años. Al confundir a Zenos con Goldran, dejó escapar que Fennel había apoyado a Goldran durante una explosión todos esos años atrás, pero justo cuando estaba a punto de revelar la parte importante, Bones se desmayó. De vuelta adentro, Lily preguntó si Zenos había terminado de reunir información. Él admitió que todavía sentía que le faltaba algo. De la nada, Carmilla apareció y anunció con orgullo que había juntado todo solo escuchando las divagaciones de Bones. Zenos la elogió al principio, pero rápidamente se dio cuenta de que solo estaba bromeando con ellos otra vez. Mientras tanto, en la clínica subterránea, el trío de chicas del clan estaba ocupado discutiendo sobre por qué todas seguían apareciendo todos los días. Su disputa fue interrumpida cuando el hermano de Sofía entró tambaleándose, cubierto de sangre. Explicó que uno de sus compañeros Biskin había sido gravemente herido en un accidente. Sofía preguntó cuándo volvería Zenos, pero los demás le advirtieron que para entonces podría ser demasiado tarde e insistieron en que llevaran a la víctima con él. Al principio, Sofía se negó diciendo que Zenos estaba encubierto y no podían arriesgarse a revelar su identidad, pero después de que le recordaron que Zenos se enfadaría mucho si se enteraba de que no le avisó, ella cedió y accedió, ofreciéndose a pagar el doble de la tarifa habitual por el tratamiento. En la fiesta de Goldran, Carmilla finalmente dejó de lado las bromas y sugirió una teoría de que Goldran podría haber fingido salvar al noble. Zenos trató de entender lo que ella quería decir, pero el Sherlock interno de Lily se activó. Ella dedujo que Bones debió haber presenciado el incidente, y así fue como se chantajeó para convertirse en el secretario de Goldran. Más tarde, probablemente dejó escapar algo a Everett, lo que podría explicar por qué Everett desapareció, temeroso de que Bones recordara lo que había dicho. De repente, Wembley reapareció y se llevó a Lily para presentarla a algunos peces gordos en la fiesta. Quedándose solo con Carmilla, Zenos compartió su propia teoría. Sospechaba que Goldran había usado magia de transferencia de vida durante la explosión hace 13 años, curando a Fennel al drenar la fuerza vital de las víctimas heridas. Si Everett hubiera sido uno de los sobrevivientes, eso podría significar que desapareció porque quería venganza. Con ese pensamiento, Zenos agradeció a Carmilla por su ayuda. Ella se dio la vuelta con su típica actitud tsundere, diciendo que solo lo hizo para devolverle el favor por todo el lío del rey zombie. Cuando Zenos se unió a los demás, los encontró en el balcón, observando a Umun discutir con los guardias en la entrada. Ella estaba pidiendo verlo, pero le bloquearon el paso, diciendo que no tenía invitación y que no podía interrumpir la fiesta de Goldran. De repente, el trío de bestiales apareció con uno de los suyos herido. Goldran ordenó inmediatamente a sus guardias que los echaran, pero Linga los arrolló como bolos y el grupo irrumpió, exigiendo a Zenos. En el momento en que Sofía lo vio, se disculpó por arruinar su encubrimiento y le pidió que ayudara a sanar a sus parientes. Sin dudarlo, Zenos decidió ayudar, sorprendiendo a Goldran, quien le advirtió que no desperdiciara su oportunidad de convertirse en un élite. Pero a Zenos no le importaba, simplemente dijo que era un sanador, agarró a Lily y se dirigió hacia los semihumanos. Furioso, Goldran lo llamó tonto, y juró que nunca volvería a trabajar como sanador. Se dirigió a Wembley, preguntando si él actuaría de manera diferente, pero Wembley sorprendió a todos al seguir el camino de Zenos. Declaró en voz alta que dejaba la facción de Goldran, luego corrió tras Zenos solo para encontrar que el tratamiento ya había terminado.
Frustrado, Wembley gruñó que podría ser un idiota inútil, pero Moon se acercó y le dijo que respetaba su decisión de todos modos. Zenos luego presentó a Wembley y a los demás como su molesto hermanito. Al día siguiente, Zenos informó a Becker y Moon sobre todo lo que había aprendido sobre Goldran y sus sospechas sobre Fred. Becker reveló que Fred había mencionado una vez haber sido atrapado en una situación importante cuando era joven. Con Goldran a punto de ser juramentado como director al día siguiente, Becker sospechaba que Fred finalmente podría hacer su movimiento. Agradeciendo a Zenos por todo hasta ahora, Becker le dijo que necesitaría quedarse un día más para terminar el papeleo. Wembley se emborrachó con licor y se puso triste cuando se enteró de la verdad de que Zenos era un curandero clandestino. Mientras se lamentaba por perder a Zenos a su lado, apareció Carmilla. Wembley parpadeó pensando que solo era el alcohol jugando con él. Moon casi lo perdió, pero Zenos la calmó diciendo que Carmilla tenía buen corazón. Más tarde esa noche, después de la fiesta, Zenos confió en Carmilla. A pesar de ser de los barrios bajos, él le dijo que Moon y Wembley nunca lo trataron como basura. Separarse de ellos lo dejó sintiéndose pesado. Carmilla le recordó que esto era solo parte de ser humano. Al día siguiente, mientras Zenos se preparaba para irse, Moon le mostró una carta que Becker había escrito detallando la información de su maestro. Cuando fueron a la oficina de Becker a buscarla, tropezaron con una foto antigua que mostraba a Goldran curando a Fennel al robar la fuerza vital de los heridos a su alrededor. Mientras tanto, de regreso en la fiesta, Goldran y todos los asistentes yacían inconscientes. Minutos antes del incidente, Goldran y su facción estaban en su inauguración, y Fennel lo felicitó por su éxito. Goldran luego recordó cómo se encontró con Fennel, quien se vio atrapado en una explosión en la fábrica de herramientas mágicas. Mientras curaba al noble con su magia de transferencia de vida al absorber la fuerza vital de otras personas heridas a su alrededor, Bones capturó el incidente y lo utilizó para ganarse la vida. En el evento, Becker apareció con una bebida para felicitar a Goldran por convertirse en director. Le sirvió una bebida a Goldran mientras el nuevo director hablaba sobre cómo Zenos lo decepcionó al elegir sanar a los semihumanos, insistiendo en que no todas las vidas tenían el mismo valor. Poco después, Fennel casi narró cómo Goldran lo salvó en el pasado, pero Goldran le pidió cortésmente que omitiera el tema. Luego compartió un brindis con su grupo y se desmayó. Al mismo tiempo, Moon recordó que Becker visitó a Bones la noche anterior, y mientras revisaban la foto, ella vio a Efred y a la prometida de Becker como víctimas de la explosión. Actualmente, Goldran se despertó y encontró a todos sus seguidores inconscientes. Vio a Becker, quien le informó que había envenenado a todos y que tomaría una hora para que fallecieran. Becker luego reveló que planeaba recrear lo que ocurrió hace 13 años, y con la ayuda de Zenos, había podido seguir una pista. Todo lo que tenía que hacer era emborrachar a Bones lo suficiente con la ayuda de su medicina para descubrir lo que había sucedido, y casualmente encontró una foto del incidente. Luego, Becker le informó que Efred y su prometida fueron víctimas de la explosión. Le dijo a Goldran que tenía suficiente fuerza para usar la magia de transferencia de salud y, con el número de vidas presentes, podría gestionar para retrasar la progresión del veneno. Becker luego le preguntó a quién elegiría sacrificar y a quién salvaría. Después de darle la oportunidad de elegir, Goldran le pidió a Becker el antídoto, prometiendo no castigarlo severamente una vez que todo hubiera terminado. Pero Becker lo sorprendió al tragar el veneno. Luego, Becker se unió al grupo de personas entre las que Goldran debía elegir, diciendo que le correspondía a él salvar su vida si pensaba que tenía un antídoto. Con muchas opciones, Goldran comenzó a absorber la fuerza vital de los demás para salvarse. Becker cuestionó la elección de Goldran, recordándole que él tenía la mayor fuerza vital de todos en la sala, pero Goldran señaló que él venía primero antes que cualquier otra persona. Inmediatamente argumentó que no todas las vidas eran iguales, y las comparó con monedas cuyos valores varían según su naturaleza. De repente, Becker comenzó a toser sangre y los estudiantes corrieron al pasillo. Al ver el desastre que hizo, Moon le preguntó por qué, y él le contó cómo perdió a su prometida hace 13 años en la explosión de la fábrica. Fue llevado al punto de la venganza después de enterarse por Efred que su prometida no solo murió por el accidente, sino también por el efecto de la magia de Goldran. Zenos se dio cuenta de que la razón por la que lo contrataron fue para obtener pruebas, pero aún así Becker no pudo esperar más, así que tomó el asunto en sus propias manos. Molesto, Wembley le gritó y simpatizó con su pérdida. También estuvo de acuerdo en que Goldran era una gran basura, pero no creía que envenenar a otros fuera la mejor manera de manejar las cosas, ya que los sanadores estaban destinados a salvar personas. Después de escucharlo, Zenos le recordó a Becker la pregunta provocativa que le hizo en aquel entonces, y le dijo que recogería todas las monedas. Sorprendido, Becker le preguntó a Zenos si planeaba salvar a todos, y él afirmó que sí, aunque no le beneficiaría, prometiendo no dejar que Becker se convirtiera en un asesino en masa. En condiciones normales, Zenos se suponía que debía conocer la toxicidad del veneno para ayudar con una recuperación rápida, pero viendo que Becker no lo lograría si seguía preguntando, Zenos sanó masivamente a la multitud. Eligió soportar la tensión de mantener el hechizo el tiempo suficiente hasta que las toxinas los abandonaran.
Después del esfuerzo riguroso, todos menos Goldran se recuperaron del veneno. Goldran luego ordenó a Zenos que lo curara, pero Zenos le recordó que no estaba bajo su facción y que necesitaría pagar por su servicio. Los seguidores de Goldran se negaron a curar a su jefe después de darse cuenta de que había intentado quitarles la vida para salvarse a sí mismo. Zenos dejó caer una cuenta escandalosa que incluso Goldran encontró irrazonable, pero después de recordar que su vida estaba amenazada, el Geyser estuvo de acuerdo. Desafortunadamente para él, Fennel le dijo enojado que discutirían lo que había hecho en detalle más tarde. Al día siguiente, Zenos y Umin visitaron a Becker, quien había sido detenido por los guardias reales. Krishna apareció pensando que Zenos usó a Becker como excusa para verla, pero él rompió sus ilusiones y le agradeció por organizar la reunión. Después de eso, Umin preguntó si Becker había envenenado el vino, y él les informó que había preparado una droga que solo paralizaría temporalmente el cuerpo. Él había planeado engañar a Goldran haciéndole creer que era una toxina letal, pero cuando probó el medicamento se dio cuenta de que había sido alterado. Sospechó que Efred era el cerebro y creía que debía haberse unido a la multitud mientras fingía tomar una dosis del veneno. Umin intentó de inmediato justificar las acciones de Becker, pero él no estaba de acuerdo, señalando su error y eligiendo continuar con el plan después de darse cuenta de que el vino había sido alterado. Krishna les aseguró que no se preocuparan, diciendo que ella podía usar su autoridad como vicecapitana para liberar a Becker. Él estuvo de acuerdo con ella y justo antes de salir de la habitación, Becker le dijo a Zenos que tuviera cuidado con Efred porque era misterioso cómo había logrado sobrevivir al incidente de la explosión y aún así seguir interponiéndose en sus planes. Como de costumbre, Zenos prometió pasarle la factura a Efred por todos los problemas que había causado hasta ahora. Con los sanadores fuera, Krishna le dijo a Becker que estaba celosa de que Zenos hubiera venido a visitarlo a él y no a ella. Él explicó que lo había hecho por el bien de Umin y debido a lo precaria que era su situación, intentaba limpiar su nombre por ella. Krishna, sorprendido por lo lejos que estaba dispuesto a ir Zenos por Umin, aprendió de Becker que Zenos trataba todas las vidas por igual. En otro lugar, el guía habló sobre cómo Zenos había interferido con sus planes para reunir más datos sobre el comportamiento humano. El viento le quitó la capucha, revelando que tenía miedo, aunque no del todo. Elogió el cuerpo de Fred, diciendo que lo estaría usando un poco más. Al día siguiente, Zenos y Lily se despidieron de Umin y Wembley antes de partir hacia los barrios bajos. Camino a casa, Zenos trató a algunas personas heridas, y cuando llegaron a la clínica subterránea, los Treo Biskin los recibieron con alegría. Eso nos lleva al final del video de hoy. Si has visto hasta este punto, confundamos a los falsos espectadores de anime comentando quién es el chico más guapo del anime. Asegúrate de suscribirte si eres nuevo en el canal y dame 10,000 me gusta para publicar sin planear. Además, si te gustan los resúmenes de anime como este, mira el próximo video con mucho aceite para bebés. Paz.